La regla de trapecios es una idea que tal vez se puede entender, se puede entender el uso de la regla de trapecios, al menos la concepción de la idea, si anteriormente se ha concebido la idea de, por ejemplo, de aproximar con rectángulos, ¿cierto? Tal vez usted puede pensarlo de esta forma, si tenemos nosotros por acá una función, tenemos por acá una función y tenemos un intervalo AB, una aproximación puede ser haciendo una partición y aproximar por rectángulos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros en lugar de aproximar por rectángulos, que por ejemplo vamos a tomar el punto medio, o bueno, vamos a tomar el extremo izquierdo de este primer rectángulo. El extremo izquierdo estaría por acá, entonces tendríamos algo de este estilo, tendríamos un rectángulo así, que evidentemente está perdiendo área, ¿cierto? En este caso está dejando área por fuera. ¿Qué pasa si para el segundo rectángulo, para este segundo subintervalo, no consideramos ni el extremo izquierdo ni el extremo derecho, sino consideramos ambos extremos? Y esos dos extremos, las imágenes de ambos extremos, los unimos mediante un segmento recto. Tal vez es un poco más fácil. Vamos a dibujar acá de este estilo. Y acá vamos a poner una curva así, exagerando un poco, para poder evidenciar esto. Por ejemplo, si tomáramos un tercer intervalo aquí. Observe, si yo tomara, por ejemplo, para este tercer intervalo el extremo derecho, miren este tercer rectángulo. Miren este tercer rectángulo y miren toda la cantidad de área que estaría dejando de considerar. Sin embargo, si para ese mismo intervalo, en lugar de considerar el extremo derecho, consideramos ambos extremos, ¿cierto? Es decir, consideramos el extremo derecho, el extremo izquierdo, y esto lo unimos mediante un segmento, formando así un trapecio. Observen que este trapecio pierde menos área que lo que hacían los rectángulos, y en general ocurre así, ¿cierto? Pierde menor cantidad de área. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, bueno, si hacemos nosotros acá esta partición así y completamos esto con, claro que por ejemplo hay casos como acá en los que tal vez puede tener un pequeño exceso de área. Si ustedes observan acá está cubriendo, pero además está sobrando una parte. Hay otras partes donde va a sobrar, otras donde va a faltar. Eso ocurre en todos los métodos. Entonces, claro, cuando hacemos eso, podemos notar que los trapecios nos ofrecen una mejor aproximación, ¿cierto? Los trapecios nos ofrecen una mejor aproximación. Precisamente, ¿cómo se forman los trapecios? Bueno, esos trapecios, ¿qué es un trapecio? Un trapecio es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos, ¿cierto? Dos pares, dos lados paralelos, y los otros dos lados no importa mucho. Si tiene dos lados paralelos, y los otros dos lados miden lo mismo, los otros dos lados llegan a medir lo mismo, como algo de este estilo. Bueno, ustedes me creen que esto mide lo mismo y que los rojos son paralelos. Si eso llega a ocurrir, decimos que es un trapecio isósceles, que es el que conocemos nosotros de toda la vida. Pero no son los únicos trapecios. Por ejemplo, esto que estoy dibujando aquí también es un trapecio, tiene dos lados paralelos, y realmente de los otros dos lados no se ponen condiciones, no se dice nada. Bien, entonces eh, vamos a ver cómo es la regla del trapecio, cómo será esa regla de trapecio, y ver cómo utilizarla. Vamos a ahorrar acá entonces. Veamos acá. La regla de los trapecios, esto se puede analizar cómo se deduce, realmente no es muy difícil. Podemos hacer las cuentas y básicamente acá lo que estamos usando es la fórmula para calcular el área de un trapecio. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? Bueno, si tenemos por ejemplo algo así, voy a exagerar acá así, llamemos a este la base mayor, a este la base menor, y como son paralelos, entonces esto tiene una altura h. El área de un trapecio es
base mayor más base menor por la altura h dividido en 2. ¿Bien? Entonces, si ustedes observan, es lo que se está calculando acá. El delta de x precisamente vendría siendo la altura de esos trapecios, las veces de la altura. Si ustedes se concentran en un trapecio de estos, por ejemplo este que voy a delinear en rojo, la base mayor, ¿cuál será? La base mayor es alguna de estas imágenes y la base menor es otra de estas imágenes. Son consecutivas, ¿cierto? Es como si tuviéramos un trapecio girado 90 grados de los que estoy dibujando. Y la altura, ¿quién será? La altura precisamente es esta cantidad, que es ¿quién? El ancho del intervalo. Entonces tenemos acá precisamente la altura, lo que vendría a ser la altura de este trapecio, el delta de x, la base mayor más la base menor sobre 2. Y así para cada par de, bueno, para cada trapecio se utilizan la información de los elementos consecutivos. Una vez haciendo cuentas con esto, uno factoriza el delta de x y luego agrupa, entonces puede encontrar lo siguiente. Cuando nosotros tenemos que calcular una aproximación de área usando la regla de trapecio, vamos a utilizar esta fórmula que aparece acá. Entonces, mucha atención. Nuevamente acá me interesa poder encontrar los valores. A ver, este pronto no se copió. Eso. Acá tenemos la regla del trapecio. Vamos a ver entonces cómo utilizarla. Y por ejemplo, vamos a resolver un problema. Entonces, vamos a encuentre el valor. Vamos a poner acá una integral de 3 a 6, bueno, a 7. Y vamos a escribir aquí la siguiente función. Acá estamos usando funciones realmente sencillas. Menos 2x más 1, así. Funciones realmente sencillas para poder verificar, ¿vale? Poder verificar que el valor es un valor aproximado y convencernos que estas fórmulas funcionan. Encuentre el valor de, vamos aquí, de, usando la regla del trapecio y una partición. Todas estas reglas requieren de una partición homogénea. Y una partición homogénea, vamos a poner aquí de 6 subintervalos. De 6 subintervalos. Entonces, primero nos interesa conocer precisamente quiénes son todos los elementos de allí. Entonces, nuevamente, como es una partición homogénea, el delta de x, ¿quién será? Es el término final, ¿cierto? Es el extremo derecho del intervalo, 7 menos 3 sobre 6. 7 menos 3 es 4, queda 4 sextos, lo que es igual a 2 tercios. Y ahora vamos a escribir los x sub i's. El x sub 0 nuevamente es el término inicial, 3. Y el x sub n, en este caso el x sub 6, deberá ser el término final, 7. Tenemos 3. ¿Quién es el x sub 1? El x sub 1 es el anterior, 3, más el delta de x, que es 2 tercios. ¿Y esto cuánto da? Esto es 9 tercios más 2 tercios, 11 tercios. Ahora, el x sub 2, ¿quién será? El anterior, 11 tercios, más 2 tercios, más el delta de x. Estos son 13 tercios. El x sub 3, ¿quién es? ¿Quién es el x sub 3? 13 tercios. 13 tercios más
2 tercios. Y esto es, bueno, esto es 15 tercios, lo cual es 5, pero voy a seguir manejando el 15 tercios para que sigan siendo fáciles las cuentas. Acá tengo entonces 15 tercios más 2 tercios. Estos son 17 tercios. El x sub 5 será 17 tercios más 2 tercios, lo cual es 19 tercios. Y finalmente el x sub 6, ¿quién es? 19 tercios más 2 tercios, lo cual es 21 tercios y a su vez es 7. Recuerden, el x sub 0 debe ser el término inicial, ¿cierto? El límite inferior del intervalo, y el x sub n va a ser el valor derecho, el extremo derecho del intervalo. Si no consiguen eso, entonces hay algo mal en las cuentas, con eso se pueden dar cuenta también. Y precisamente acá tenemos 6 subintervalos. ¿Quién es el que va a ser 7? X sub 6. Precisamente X sub 6. Entonces vamos a usar la regla de trapecio. Vamos a usar la regla del trapecio. A ver, vamos a ir usándola acá. En este caso la aproximación es con 6 subintervalos, entonces la notación es T sub 6. ¿Y esto cómo es? A ver, voy a ir pasando acá al PDF que tal vez tenemos que hacer una transición más fácil. Observen, acá el intervalo es el intervalo AB. Entonces, este valor de A y de B tiene que ver con eso. Básicamente esto que encerré en un recuadro, ¿qué es? Esto es delta de X dividido en 2, ¿vale? Es delta de X dividido en 2. Entonces vamos a ir escribiendo esto. A ver. Esto es delta de X dividido en 2. Nuestro delta de X es 2 tercios. Por lo tanto, 2 tercios dividido en 2 es 1 tercio. ¿Multiplicado por quién? Y acá empezamos a hacer las cuentas. Mucha atención cómo viene esto. La función evaluada en x sub 0. Voy a escribirlo así. La función evaluada. ¿Quién es nuestro x sub 0? 3. La función evaluada en 3 más 2 veces. Veamos, la fórmula ahí está. Más 2 veces, ¿cierto? Miren este detalle. El primero va solito, los otros intermedios van con un factor 2 y el último también va solo. ¿Bien? Entonces acá 2 veces f de x1, observe que acá no es punto medio, son precisamente los que ya calculé, no tengo que calcular nada más, entonces más 2 veces, y empezamos las imágenes de estos elementos que están aquí, 2 veces. Entonces más 2 veces f de ¿quién? De 11 tercios. Más 2 veces. ¿F de quién? F de 13 tercios. ¿Cierto? Mírenlos, acá están. 11 tercios, 13 tercios. Le voy sumando de a 2 al numerador. Más 2 veces F de 15 tercios. Más 2 veces F de 17 tercios. Más 2 veces F de 19 tercios y más, el siguiente sería 19, bueno, más 2 sería 21 tercios, que es 7. Este es el último, entonces este va solo, no va con 2 veces, sino que va solo. Acá cierro este corchete. Y ahora lo que procede es hacer las cuentas. Vamos a hacer las cuentas, acá tenemos 1 tercio y acá vamos a ir evaluando esta función polinomial. Vamos a escribirla en la calculadora. Entonces tenemos acá x al cubo menos 2x. Acá está. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué un tercio no se escribiría dos tercios por el delta de x? A ver, esto que está aquí, veamos nuevamente el PDF. Esto que está acá es delta de x dividido en 2. Eso que está ahí multiplicando es delta de x dividido en 2. Nuestro delta de x es 2 tercios. Y pues lo dividimos en 2, hacemos la cuenta. Esto da 2 y acá esto da 6. Simplificamos y eso es 1 tercio.
Ah, bueno, profe, gracias. Profe, ¿n qué significa? N es el número de subintervalos. Listo. Por eso la notación, en este caso estamos haciendo nosotros una aproximación con 6 subintervalos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se escribe? T sub 6. Se escribe de esa manera, T sub 6. N es el número de subintervalos. ¿Vale? Bueno, entonces, a ver, vamos a ir evaluando. Evaluando esa función en 3, da 22. Evaluando y multiplicando de una vez, a ver, todo esto por 2. Vamos a ir multiplicándolo de una vez por 2. Y evaluamos entonces en 11 tercios. Evaluando en 11 tercios y multiplicando de una vez por 2, a ver, a mí me está dando 2320 27avos. Ahora, vamos a evaluar en 13 tercios. Esto me está dando 3980 27avos. Ya evaluando en 13 tercios. Ya evaluamos este, ahora vamos a 15 tercios. Evaluado en 15 tercios. Me da 232. 232. Listo este. Ahora evaluemos en 17 tercios. Evaluando esto en 17 tercios. A ver, a mí me da 9268 sobre 27. Ahora evaluemos en 19 tercios. En 19 tercios esto da 13.088 sobre 27. Y finalmente evaluado esto en 7. Ya ese no va multiplicado por 2, ¿no? Evaluado en 7 da 330. Da esa cantidad. Ahora vamos a sumar todas estas cantidades y multiplicamos por un tercio. A ver, entonces de una vez, esto es un tercio de la suma de 22 más 2320 sobre 27 más 3980 sobre 27 más 232 más 9268 sobre 27 más 13.088 sobre 27 y más 330. A ver, a mí todo esto me está dando 4.936. Me está dando 4.936 sobre 9, lo cual es aproximadamente 548.44, bueno, punto 4 periódico es exactamente, vamos a dejarlo así, 444. ¿Le dio lo mismo? Ahora vamos a calcular de manera exacta esta integral. De manera exacta la integral para ver qué tan buena es la aproximación, ¿vale? Para ver qué tan buena es la aproximación. Entonces, la integral es la integral de x al cubo menos 2x más 1 entre 3 y 7. Entre 3 y 7 de x al cubo menos 2x más 1 por dx. ¿Cuánto da esta integral? A ver, esto es x a la 4 cuartos, x a la 4 cuartos, menos 2x más 1, perdón, menos x al cuadrado,
más x, y esto evaluado entre 3 y 7. Evaluado entre 3 y 7, a ver, esto evaluado en 7, ¿cuánto da? Y luego evaluado en 3. A ver, todo este resultado está dando 544 exactamente. 544, voy a ponerla acá con 3 ceros. Exactamente 544. ¿Les está dando lo mismo? Sí, señor. Bueno, entonces al parecer, acá, usando la regla del trapecio, lo que estamos consiguiendo es, como lo habíamos dicho en alguna oportunidad, observe, este número es mayor que el que debería darnos, ¿cierto? Esto es algo que se conoce como una sobreestimación. De hecho, si la otra es una sobreestimación. Sí, porque es una cantidad superior. Puede ser que usando punto medio este nos dé mejor aproximación o nos dé una peor aproximación. La única forma de saberlo sería haciendo las cuentas. Como les digo, en general, la aproximación por la regla del trapecio suele ser mejor que la que se hace por la regla de punto medio. En general es así. Pero hay casos en los que puede ser que no sea de esa manera, ¿no? Es decir, no siempre la de trapecios es mejor que la de punto medio. Sobre todo cuando uno toma pocos subintervalos. Cuando, por ejemplo, acá estamos tomando solamente 6 subintervalos. Con 6 subintervalos, de todas formas, la aproximación, a mi modo de ver, es bastante buena para tener solo 6 subintervalos. Yo me atrevería a decir que con punto medio, sin hacer las cuentas, tal vez me atrevería a decir que con punto medio la aproximación sería peor que esta que está aquí. Pero repito, eso depende muchísimo de la función, depende de la función, porque en algunas puede que funcione mejor un método que otro. Y a priori no sabemos en cuál puede llegar a funcionar mejor qué método. Entonces, según lo que uno puede ver haciendo ejercicios, comprobar de pronto cuál método puede llegar a ser más eficiente y puede llegar a ser un poco más exacto. Bueno, de esa manera estamos aplicando la regla del trapecio. Estamos aplicando la regla del trapecio y podemos entonces encontrar una aproximación para el valor de una integral definida. La tercera y última regla, bueno, como les digo, acá hay unas cotas de error. Estas cotas de error no las vamos a estudiar. Estas cotas de error, a veces dependen muchísimo y se estudian más cuando uno estudia lo que es análisis numérico o métodos numéricos. Si ustedes de pronto en su carrera tienen que ver algo de métodos numéricos, tal vez si uno de sus problemas a resolver es la aproximación de integrales definidas, pueden estudiar cotas de error. De hecho, casi que en cualquier proceso en el cual se involucre un método numérico, se puede estudiar una cota de error, porque precisamente ahí tenemos una aproximación. Hay casos, hay problemas como este que están más o menos totalmente resueltos. Hay otros que aún siguen siendo objeto de estudio. ¿Para qué sirven las cotas de error? Entonces ahora piense usted, por ejemplo, que tiene que calcular una integral. Tiene que calcular una integral y pasa lo siguiente. Suponga que usted tiene que calcular una integral de a b de f de x, ¿vale? Y usted necesita, sin necesidad de saber cuál es esta integral, porque si lo supiera, no tendría ningún chiste poder hacerlo de forma aproximada. A ver, la idea es que
estos métodos se utilizan muchísimo para resolver problemas que no se pueden resolver con los métodos de integración, ¿vale? Usualmente se utilizan funciones que pueden ser bastante complejas. Y claro, acá nosotros estamos usando funciones sencillas y que tienen primitiva para poder comprobarlo. Si quieren, ahorita con la regla de Simpson usamos una función que tal vez no podemos decidir si el resultado es correcto o no. Ustedes ahorita me dicen. Supongo que usted quiere calcular una integral de manera aproximada. Una integral, qué sé yo, por ejemplo, si está calculando una integral entre menos 3 y 5 de seno de x al cuadrado. Ya dijimos que esta integral, esta no tiene primitiva, ¿cierto? Esa función no tiene primitiva, no es una integral elemental. Entonces, no podríamos verificar si el resultado es correcto o no. Tendríamos que confiar ciegamente en el resultado de la regla de Simpson. Pero, ¿qué ocurre? Suponga que usted quiere calcular el valor de esta integral y necesita hacerlo de manera con cierta exactitud. Necesitamos hacerlo con cierta exactitud. Pero, por ejemplo, nosotros en el caso de ahorita conseguimos que la aproximación era 548.444, ¿cierto? Este fue el valor aproximado y el valor exacto era 544. Entonces acá, si de pronto nosotros queremos que no tenga mucha exactitud, podríamos aceptar esta aproximación. Pero ¿qué pasa? Suponga usted que yo quiero que el valor, este exacto no lo conozco. Este exacto no lo conozco, pero quisiera que el método fuera tan bueno que aunque no conozca el exacto, el valor exacto, el valor aproximado tenga, bueno, ciertas cifras exactas. Y cuando decimos cifras exactas, son decimales exactos. Supongamos que acá el valor exacto, repito, no lo conocemos, pero quiero ilustrar. Supongamos que el valor de la integral, no sé, diera 1.374251. Y yo quisiera que la aproximación tuviera tanta exactitud que tuviera 3 decimales exactos. Es decir, 3 decimales exactos, ¿qué sería? O con una exactitud de 3 decimales. Acá, que por ejemplo tenga 3, 7, 4 y en adelante que tenga lo que quiera. 9, 1, 1, 1, lo que quiera. Pero me interesa que los primeros decimales sean exactos. ¿Bien? Entonces, si yo quiero eso, eso es lo que permite el estudio de las cotas de error. Observen, acá, si yo quiero que, bueno, voy a encontrar un número m mayúscula de tal manera que la segunda derivada de la función esté controlada por este m mayúscula, es decir, que la función en este intervalo AB esté acotada por este m mayúscula. Entonces, observe, e a la n, este e a la n va a ser esa cota del error, será menor que cuando decimos esta cota de error, esto es una cantidad muy pequeña, ¿vale? O sea, por ejemplo, si yo quiero acá decimales exactos, esta cantidad pequeña, ¿quién debería ser? 0.0001. ¿Bien? Es decir, con estos ceros lo que estoy pidiéndole es que los primeros decimales sean exactos, ¿vale? Entonces, claro, yo le doy la cota de error, yo digo, yo quiero esta cota de error, y ahora la pregunta es, bueno, ¿cuál es el valor de n? ¿Cuál es el valor de la cantidad de subintervalos que debo yo tomar para tener esa exactitud? Porque bueno, si yo tomo tal vez 5 intervalos, 10 intervalos, no voy a tener la mejor aproximación o no voy a tener la aproximación que quisiera. Entonces, si yo digo, bueno, quiero tener 2 decimales exactos, entonces empiezo a hacer cuentas y cuentas, de pronto hago la cuenta con 50 intervalos.
y no me dio con la exactitud que quería. Tal vez necesito más. Ahora lo hago con 200. Y ahora no tiene 3 decimales exactos, sino que tiene tal vez 7 decimales exactos. Entonces tal vez no necesito hacer 200 intervalos. Tal vez necesito menos. Pero ¿cuál es esa cantidad de intervalos que necesito tomar para que precisamente tengamos esa exactitud? Eso es lo que se estudia en las cotas de error, ¿vale? Es lo que se estudia en las cotas de error. Eso, como les digo, se estudia bastante bien en el curso de métodos numéricos. Se pueden estudiar esas cosas. Y de hecho es bastante importante. Acá, como les digo, el proceso se convierte en hallar el valor de n para ver qué tanta exactitud necesitamos, qué tanta exactitud queremos. Por ejemplo, veamos, solo por ver un ejemplo, quiero calcular de manera aproximada esta integral. Integral de 1/2 de coseno de raíz de x por la regla del trapecio y donde la cota del error, sea menor que 0,001. Observe, estoy prácticamente pidiendo 2 decimales exactos. Bien, entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá se calcula la segunda derivada, se logra establecer un valor de m mayúscula que acote la segunda derivada y una vez teniendo esa cota, entonces se reemplaza en esa fórmula que teníamos antes y de ahí se despeja n, ¿sí? Observe, la cota de error está dada, de ahí se despeja n y se obtiene que, bueno, n en este caso es igual a 3, entonces se toma este delta de x y se establece precisamente con n igual a 3 esta cantidad, ¿sí? Se establece, bueno, perdón, no, acá están las imágenes. Se establece acá esta aproximación. Establece esa aproximación y bueno, vamos a ver acá si, bueno, no nos daban el valor exacto de esta integral. Bueno, lástima. No nos dan el valor exacto de esta integral. Bueno, exacto digo yo, pero no podemos integrar. Esta tampoco tiene primitiva, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar por lo menos acá en la calculadora si esto nos arroja un valor. Ahora vamos a poner aquí coseno de raíz de x. A ver si nos arroja un valor. Lo que hace la calculadora realmente es establecer una aproximación, ¿sí? La calculadora, todo esto, en todos estos procesos, lo que hace... A ver, la calculadora nos arroja el siguiente valor para esa integral. El valor es 0.324 33 20 1,73, ¿sí? Más o menos. Eso es lo que nos arroja la calculadora. Y si comparamos con este resultado, de hecho, observe, tenemos 0.324, ¿sí? Tenemos 3 decimales exactos acá. Este ya es diferente. Entonces, ahí está. Por ejemplo, para este problema, tal vez no necesitamos un intervalo muy grande. Perdón, no necesitamos un valor de n muy grande, una cantidad grande de subintervalos, necesitamos una cantidad pequeña, pero en algunos casos, eh, por ejemplo, cuando ustedes estén estudiando ya tal vez sus cursos más específicos de ingeniería, de acuerdo a cada carrera, necesitarán en algunas cosas admitir unos valores máximos para el error y en otras cosas tal vez incluso unos valores aceptables para el error. ¿Qué sé yo? Que por ejemplo usted eh, que esté estudiando ingeniería civil y están estudiando algo de diseño de estructuras, ¿sí? Y tal vez están hablando de una estructura metálica, tal vez están hablando de una viga que tal vez soporta un peso y tal vez la viga puede soportar un peso y por efecto del peso va a tener una deflexión la viga. Es decir, una viga tal vez sin peso será así, pero una viga con una presión aplicada, entonces tenderá a ser una deflexión. Yo acá exagero para que podamos notar eso. Entonces, tal vez lo que uno podría permitir es que de este eje natural la viga tenga un máximo de deflexión, ¿sí? Y eso tiene que ver también con muchos errores. También los errores de medición. Ustedes cuando estén viendo cursos de física, sobre todo en laboratorio de física,
Allá empiezan a cobrar mucho más importancia todo esto de los cálculos de los errores. Errores en la medición que realmente sobre la práctica deben considerarse siempre y eso ayuda a explicar muchas veces por qué los experimentos no se comportan como se comportan en la teoría. Esos cálculos de los errores de alguna manera permiten también poder controlar, poder moderar el proceso. Si de pronto en el proceso el error está, esto aquí grabamos, hay una partición de un intervalo AB y entonces vamos a querer aproximar nuevamente la integral definida. Bien, entonces si nosotros vemos para algunas funciones, tenemos opciones, por ejemplo, para esta función, si consideramos una partición por rectángulos con extremo derecho, acá estamos viendo que estos rectángulos dejan bastante cantidad de área por fuera, ¿cierto? Ahora, si nosotros consideramos los puntos medios pueden ofrecernos más o menos una buena aproximación. Hay unas partes que quedan por fuera, pero hay unas partes que están en exceso, así sucesivamente. Los trapecios, ya vemos que los trapecios puede funcionar mejor, ¿cierto? Une los extremos, estas imágenes, pero ahora lo que va a hacer la regla de Simpson es precisamente, va a hacer interpolaciones. Es decir, la regla de Simpson va a tomar acá 3 puntos, las imágenes de 3 puntos consecutivos, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a intentar hacer? O bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es una aproximación por una función cuadrática. Es decir, acá realmente lo que va a hacer es poner como una especie de curva. Puede ser que acá tenga algo de este estilo, ¿sí? Y entonces aproxima con una función cuadrática este pedazo. Y entonces ahora lo que va a tomar es, con esta función cuadrática, aproxima toda esta región. Y así luego toma otros 3 puntos y vuelve a hacer lo mismo. Resulta que usualmente esta interpolación, como vemos aquí, esta interpolación a través de una parábola, llega a ser mejor en bastantes casos. Por ejemplo, observen en estos 3 puntos, esta aproximación llega a ser mejor que lo que viene siendo la aproximación por trapecios y mucho mejor que lo que sería la aproximación por puntos medios. En eso consiste la regla de Simpson. Esta sí es un poco más compleja de deducir, hay que hacer más cuentas, pero vamos a la versión resumida de la regla de Simpson. Entonces la regla de Simpson para aproximar esta cantidad de, bueno, no siempre es área, ¿no? Esta integral definida es la siguiente. Vamos a pegarla por acá. Y tenemos entonces, la aproximación se hace a través de esta fórmula. Estas fórmulas realmente no son tanto de deducir, sino un poco más de aprender. Y bueno, para nuestro caso, realmente lo que vamos a necesitar es saber utilizarlas, ¿no? Porque para lo que será el trabajo que van a hacer, o bueno, el quiz que van a hacer de esto, pues necesitarán es saber utilizarlas. Entonces, si ustedes observan nuevamente, acá voy a tener n subintervalos, ¿sí? N subintervalos. Y vamos a tener entonces una aproximación. Entonces, hay una condición que se necesita con respecto a la regla de Simpson en los subintervalos. Y es precisamente que acá necesitamos que n, además de ser un entero, tiene que ser par. Es decir, por ejemplo, nosotros vamos a usar la regla de Simpson con 6, con 8 subintervalos, pero por ejemplo no lo vamos a usar con 7 subintervalos, no vamos a poder utilizarla. ¿Por qué está así? Precisamente porque hay algunos términos que no se van a poder calcular o van a quedar, por decirlo de alguna forma, van a quedar sobrando. Entonces acá una condición importante que bueno, debe ser una cantidad par, la cantidad de subintervalos, para poder utilizar la regla de Simpson. Y luego, bueno, vemos la fórmula. Acá tenemos
Esto será el delta de x sobre 3. Esto es delta de x sobre 3. Y luego acá empezamos. La imagen del primer término va sola. Luego empieza 4 veces la de x1, 2 veces la de x2, 4 veces y así. Es decir, acá viene una secuencia de coeficientes 4, 2, 4, 2, 4, 2, así sucesivamente hasta que termina. El último nuevamente es lineal, el primero también es lineal, es decir, tiene coeficiente 1. No, perdón, no lineal, coeficiente 1. Si ustedes miran la regla del trapecio, ¿qué tenía? Todos estos iban multiplicados por 2, ¿cierto? Todos iban aquí por 2, por 2, por 2, excepto el primero y el último. En la regla de Simpson, entonces empieza, el primero va normal, el segundo va por 4, luego por 2, por 4, por 2, y así hasta donde termine. El último va multiplicado también por 1, ¿vale? Es en lo que podemos ver la diferencia en lo que es la misma regla de Simpson y trapecio. Entonces ahora vamos a resolver un problema. Vamos a resolver un problema. Vamos a poner acá, vamos a ponerle 8 subintervalos. Y entonces, aproximar. Y vamos a poner acá la integral. A ver, vamos a hacer esta. Seno de x al cuadrado de x. Y vamos a hacer esto de 0 a pi. Si ustedes miran, la calculadora puede, creo que hace esta la hace. Esta indefinida no tiene primitiva, ¿cierto? Esa integral indefinida no tiene primitiva, pero esta integral definida, por ejemplo, en la calculadora, a ver, vamos a hacerla. En la calculadora se puede hacer y nos arroja un valor aproximado. Nos arroja un valor aproximado. A ver, un momento. Ahí está. Mi calculadora arroja el siguiente valor aproximado. 0.77265, bueno, 17, etcétera, ¿vale? Ese es el valor aproximado de esta función. Como les digo, esta no tiene primitiva. La calculadora lo hace de manera aproximada. Ahí hay un trabajo importante de programación. Y de hecho, todos estos métodos iterativos se pueden programar y, bueno, uno puede contrastar unos con otros. Vamos a usar entonces la regla de Simpson para encontrar este valor de manera aproximada con 8 subintervalos. ¿Sí, señor? Por ahí escuché a alguien. ¿Iba a comentar algo? No, profe, ya. Vale. Entonces, 8 subintervalos. Dicho esto, ¿quién es nuestro delta de x? Delta de x será pi menos 0 sobre 8, es decir, esto es pi octavos. ¿Bien? Esto es pi octavos y ahora empezamos. ¿Quién es el x sub 0? El x sub 0 es 0, el extremo izquierdo, ¿cierto? Luego tendremos el x sub 1, que es 0 más pi octavos, esto es pi octavos. Luego tenemos el x2. ¿Quién es nuestro x sub 2? El anterior más pi octavos, es decir, voy a escribirlo así, esto es 2 pi octavos, se puede simplificar a pi cuartos, pero vamos a dejarlo así por ahora. x3, ¿quién es? Sumo una vez más pi octavos, entonces será 3 pi octavos. x4 será 4 pi octavos, se puede simplificar a pi medios, pero vamos a dejarlo así. x5, sumo una vez más pi octavos al anterior, será entonces 5 pi octavos. El x6 será 6 pi octavos, se puede también simplificar. El x7 es 7 pi octavos y el x8 es 8 pi octavos, lo cual es pi. Bien, este es el último. Entonces ahora vamos a aplicar la regla de Simpson. Entonces tenemos la regla de Simpson con 8 subintervalos. Entonces veamos nuevamente la fórmula.
Esto es delta de x dividido en 3. Delta de x dividido en 3. Es decir, acá tenemos pi octavos dividido en 3 es pi 24avos. Y ahora empezamos. La imagen del primero, el x sub 0, va solita. La imagen del segundo va 4 veces. Veamos acá la fórmula, recordémosla. Empieza esto acá 4 veces, luego 2 veces, luego 4 veces, así sucesivamente. El último va solito también, ¿vale? Entonces acá tenemos 4 veces la imagen de x1, que es pi octavos, más 2 veces, bueno, voy a escribir el 4,2 acá en azul, 2 veces, ¿quién? La imagen de 2 pi octavos, bueno, esto es pi cuartos, acá podemos ir simplificando algunos, más 4 veces la imagen de ¿quién? La imagen de 3 pi octavos más 2 veces la imagen de ¿quién? De 4 pi octavos, que es pi medios. La imagen aquí de pi medios, más 4 veces la imagen de 5 pi octavos, más 2 veces la imagen de ¿quién? De 6 pi octavos, que es 3 pi cuartos. Pues 3 pi cuartos. Y bueno, ya casi terminamos. Aquí más 4 veces la imagen de 7 pi octavos. Y el último va solo, ¿no? Más una vez la imagen de pi. Cerramos acá y ahora lo que procede es calcular todos estos resultados individuales y entonces vamos a ir escribiendo estos resultados. A ver, estos resultados, recuerden ir multiplicando por 4 y por 2 esos resultados. Entonces, a ver, el primero, la imagen, la función es seno de x al cuadrado. La función es seno de x al cuadrado. Y ahora, evaluamos esto en 0, evaluando en 0 esto da 0. Acá tenemos, evaluando esto en pi octavos, evaluado en pi octavos, y multiplicamos este resultado por 4, ¿cuánto da? A ver, a mí me está dando, voy a tomar varias cifras, 0.6144082. Vamos a tomar acá 7 cifras, ¿vale? Para el otro, calculamos en pi cuartos. Calculamos en pi cuartos y multiplicamos esto por 2. Esto da 1.1569375. Ahora vamos a ir mirando. Este ya está. Este también ya está. Ahora el de 3 pi octavos. Calculamos esto en 3 pi octavos. Multiplicamos el resultado por 4 y nos da 3.933, 3.933, 2936, 2936, ya estaría este. Ahora esta función evaluada en pi medios, entonces calculemos esto en pi medios y multiplicamos el resultado por 2. Multiplicado por 2 da 1.248, 5319. ¿Listo este? Ahora vamos a calcular
Calculamos esto en 5 pi octavos. 5 pi octavos. Y multiplicamos por 4, ¿no? Por 4. Este resultado está dando menos 2.618, 6061. Listo este de acá. Ahora en 3 pi cuartos. Vamos a ver. Calculado en 3 pi cuartos. Y esto va multiplicado por 2, ¿no? Multiplicado por 2, esto es menos 1.336, 022, 1. Ahora en 7 pi octavos, ya casi terminamos. Entonces calculado en 7 pi octavos. Y esto lo multiplicamos por 4. Multiplicamos este resultado por 4. Esto es más 3.824, 2120. Y finalmente, este resultado evaluado en pi. Esta función evaluada en pi, que nos está dando menos 0.4, 0.430, 3012. 3012. Cerramos acá. Y ahora vamos a sumar todos estos resultados y al final lo multiplicamos por pi 24avos. A ver, entonces voy a escribir así, pi 24avos y sumemos estos resultados. Bueno, tenemos 0.61, 44, 082 más 1.156, 9375 más 3.933, 2936 más 1.24, 853, 16 menos 2.618, 2.618, 6061 menos 1.33, 60, 221 más 3.824, 21, 20 menos 0.43, 0301, 2. A ver, todo esto me está dando. ¿Cuánto les dio a ustedes? ¿Alguien ya lo tiene? A ver, a mí me está dando 6. 6,39, ¿Sí? 24, 37, 83. 24. A ver, a mí me está dando 6, 39, 24, 5, 35. Está dando eso. Revisemos de todas formas esta cuenta. Miren ahí en la calculadora. Bueno, voy a revisar acá. 0.614, 4082, sí. 1.156, 9375, sí. 3.933, 2936, sí. Más 1.248, 5316, sí. Menos 2.618, 6061. Menos 1.336, 0221. Más 3.824, eso, 824.
2120 menos 0.4303012. Bueno, creo que en la calculadora lo tengo bien. A ver, acá estoy tomando todo este resultado con 7 decimales. Ahí no era 19. ¿En dónde era 19? A ver, eso fue... Sí, profe, yo tenía un número mal. Ok, perfecto. A ver, a mí me está dando entonces este resultado. Yo tomé 7 decimales en cada uno de estos. ¿Por qué? Porque, observe, puede ser que estos primeros, no puedo tomar acá los primeros 3 como lo estamos trabajando en Teams. Yo se los he dicho, ustedes trabajen con más decimales. La respuesta en Teams sí la ponen solo con 3, pero en el momento de ir trabajando, vayan trabajando con más decimales porque de pronto, por ejemplo, este cuarto decimal, este 5, lo sumo con este 9 y ya está agrupando una décima más. Y así con los otros decimales. Entonces, por ejemplo, acá estamos tomando 7 decimales para tener más o menos una cantidad, bueno, más exacta, mejor aproximada. A ver, este resultado ahora lo multiplicamos por pi y lo dividimos en 24. Todo este resultado está dando 0.836. Acá tenemos 836, 77, 0206, 4. Eso es lo que está dando esta cantidad. Vamos a comparar con el valor que nos dio al principio la calculadora de esta integral. 0.772, observe, 0.772 y esta da 0.836. Si usted lo piensa, ¿qué dirían ustedes? ¿Es una buena aproximación o una mala aproximación? Buena. Al menos estamos ganando acá este 0, ¿no? Tranquilamente, de pronto con menos intervalos, acá esto nos podría dar 1 punto algo, bueno, 3, cosas así. Entonces, al menos esta primera cantidad está coincidiendo. Eso es un buen inicio. Y tengan en cuenta que, como les digo, esto es una aproximación. Acá solamente estamos usando 8 subintervalos. Entonces, claro, vuelve otra vez la pregunta. Si, por ejemplo, yo quisiera que los primeros 3 decimales fueran exactos, entonces acá nuevamente hay una cota de error. Se calcula de esta manera y esto va a permitir poder calcular el valor de n. ¿Sí? Si yo quiero que tenga los primeros 3 decimales exactos, es decir, pongo 0.001, entonces esto me va a dar 3 decimales exactos y de acá podría despejar el valor de n. Lo único que necesito en esto es conseguir el valor de m mayúscula. Un limitante en la regla de Simpson necesito hasta la cuarta derivada. Es decir, necesito calcular la cuarta derivada y esa cuarta derivada acotarla por una cantidad m mayúscula. Eso a veces es lo que complica más el cálculo de esta cota de error. ¿Bien? Pero también ya está resuelto el problema de la cota de error para la regla de Simpson. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuál es el número de subintervalos que deberíamos tener o tomar para que los primeros 3 decimales fueran exactos, se podría calcular. ¿Bien? De esta manera, entonces, hemos estudiado los 3 métodos. Hay más métodos. Uno podría considerar más métodos, pero estos son tal vez unos de los, bueno, son los 3 principales para poder calcular de manera aproximada, eh, el valor de una integral definida, ¿sí? Luego, de pronto, bueno, por ahí hay algunos otros métodos, algunos funcionan mejor, pero necesitan herramientas más sofisticadas, un poco más complejas, y pues habría que estudiar unas cosas un poco diferentes. Pero estas funcionan, de hecho, funcionan bastante bien. Eh, Muchos de los programas que calculan integrales de manera eh, aproximada, y de hecho los programas que calculan
integrales definidas. Por ejemplo, si usted le pregunta a la calculadora cualquier integral, la calculadora lo hace, pero no es porque la calculadora sepa integrar, no es porque la calculadora calcule la antiderivada y luego la evalúe. No, hay algunas funciones que claro que tendrá tal vez por ahí programadas, pero realmente lo que hace la calculadora es calcular de manera aproximada. Tengan en cuenta que la calculadora, por el espacio de la pantalla, les muestra un número finito de decimales. Pongámosle, no sé, 10 decimales le muestra. No sé cuántos muestra la calculadora. Pongamos 10, 12 decimales. Entonces, si la calculadora puede precisamente calcular esas integrales de manera aproximada para dar cierta cantidad de decimales exactos, entonces eso es lo que hace. Hace eso, por eso hay algunas integrales que tal vez se demoran mucho más por todo ese proceso iterativo, tal vez la función es bastante compleja y eso es lo que ocupa el espacio de memoria. Hay otras que son mucho más sencillas y el resultado lo arroja casi que inmediatamente, ¿vale? Pero todos esos programas lo que hacen es calcularlo de manera aproximada. Precisamente, ¿por qué? Porque tiene la ventaja de poder mostrarle a usted como resultado una cantidad finita, ¿cierto? Demuestra una cantidad finita de números decimales. Bueno, muchachos, entonces como les digo, yo les voy a enviar ese quiz, se los voy a subir el día sábado en la mañana, para que ustedes puedan resolverlo. Va a estar habilitado, tal vez está desde el sábado a mediodía, voy a programarlo, se los voy a enviar por Forms, es decir, es un enlace como hicimos el quiz de la semana pasada, es un enlace y a través de ese enlace ustedes pueden acceder en el horario, yo les voy a decir el horario en el que va a estar habilitado, tal vez va a estar habilitado todo el sábado en la tarde, es decir, tal vez desde mediodía, y todo el domingo, es decir, hasta el domingo a medianoche va a estar habilitado para que resuelvan unos problemas con respecto a esto, ¿sí? Y entonces, como ya dijimos en la mañana, esto no entraría en el examen, entraría hasta integrales impropias. Bien, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a lo que hicimos. Profe, ¿cómo es que se halla X sub 0? Sub 0 siempre es el extremo izquierdo. En este caso, nuestro extremo izquierdo está dado por el límite inferior de la integral. Este siempre es el x sub 0. Y el x sub n, es decir, el último término es el límite superior de la integral. Eso nos debe ayudar, por ejemplo, si de pronto yo calculé acá mi delta de x y arranqué en x sub 0 y llegué hasta x sub 8, pero x sub 8 no es el límite superior, algo me quedó mal ahí. Tal vez el delta de x o tal vez alguna de estas cuentas parciales, ¿sí? Estas cuentas intermedias. Entonces, de esa manera se ponen los límites también para la misma partición. El primer término es el extremo inferior de la integral y el último término debe ser el extremo superior de la integral. ¿Bien? Y si, por ejemplo, acá dice que Bueno. vamos a tener 8 subintervalos, ¿hasta quién vamos a llegar? Hasta x sub 8. Esto para los tres métodos, para punto medio, para trapecios y para Simpson. Para los tres métodos ocurre exactamente igual. Si ustedes observan, realmente lo que necesito para cada uno de los tres métodos, ¿qué es? Calcular el delta de x. Ese delta de x, ¿cómo lo calculo? Con la cantidad de subintervalos. Necesito también calcular los x sub i's, ¿sí? Es decir, el x sub 0, el x sub 1, etcétera, hasta el x sub n. Y luego de eso, lo único que necesito es reemplazar en la fórmula, ¿sí? Reemplazar en la fórmula, acá las fórmulas dirán que va a ir reemplazando, ¿cierto? Acá para punto medio se utilizan los x sub i's. Para la trapecio también utiliza los x sub i's. Hay que tener mucho cuidado con las sutilezas, con los cambios tal vez que parecen sutiles en las fórmulas,
por ejemplo, que acá está dividido en 2n, que acá estos van multiplicados por 2, ¿cierto? Tener mucho cuidado en cómo aplicar las fórmulas. En la otra diferencia en la del trapecio, ¿cuál es? Perdón, en la de Simpson, ¿cuál es? Bueno, que ya no va dividido el delta de x en 2, sino en 3. Y acá tenemos esta secuencia, 4, 2, 4, 2, etc. Entonces, tener en cuenta esos detalles y luego más o menos todo se calcula igual, ¿no? Hacer las cuentas de estas imágenes, luego sumar ese resultado y luego multiplicar por este factor que está fuera de todo. Y esto nos da esa aproximación. ¿Bien? Ahí tenemos varios ejemplos también en el texto para que ustedes puedan comparar, puedan también estudiar algunas cosas. Ahí hay varios ejemplos. Y eso es lo que sería integración aproximada. La integración aproximada, como les digo, se utiliza mayormente en la solución de integrales definidas para funciones que no tienen primitivas. Acá en el texto, por supuesto, que también se hacen algunas cuentas con algunas funciones que sí poseen primitivas precisamente ¿por qué? Para poder comparar. En el quiz yo les voy a poner unas funciones que no van a tener primitivas, así como esta, la que trabajamos con Simpson, que fue seno de x al cuadrado, pero sin embargo usted en la calculadora puede ingresar esa integral y si se la calcula, entonces puede compararla con ese valor. ¿Bien? Hay algunas calculadoras, dependiendo de la referencia, que, bueno, eso lo he notado en algunos cursos, hay diferencias en algunos decimales cuando hacen la aproximación. No sé precisamente por qué es, pero puede ser que si usted tiene una calculadora de Casio, de esas que son de tapa gris, le dé una aproximación para cierto tipo de integral, pero si tiene una calculadora de pronto de la misma Casio, pero la de tapa azul oscura, que es unas versiones anterior, varía un poquito en los decimales, no en los primeros, sino en los últimos. ¿Bien? Entonces, como les digo, la calculadora también en general lo que hace son aproximaciones. Entonces, podemos comparar con la calculadora y podríamos ver si estamos cerca o no para también poder decidir si el proceso está bien o no está bien, ¿vale? Pero no es que la calculadora nos vaya a arrojar en todos los casos el valor exacto. Entonces, también tener eso bien presente, ¿ok? Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar la clase por acá. Antes que de pronto quiten otra vez la luz. Hace un momento nos demoramos bastante precisamente porque habían quitado la luz